Vamos a abrir nuestras Biblias, hermanos, en esta noche en el libro de Isaías. Isaías va a ser nuestro texto en esta hora. Vamos a preparar nuestro corazón. Estamos en un mes donde es obvio lo que se celebra en el mundo, o al menos en nuestros países o en los países aquí vecinos de nuestra nación. Vemos luces, vemos decoraciones y sobresale en este mes la celebración de Navidad. En todo el mundo, en su mayoría, es celebrada la Navidad. Son pocos países a donde no es celebrada, pero en todo el mundo hay un cristiano que celebra la Navidad. Ahora, para muchos, hermanos, la Navidad son solamente fiestas decembrinas, fiestas de fin de año. Incluso algo que usted puede ver, por ejemplo, en Estados Unidos, un país que era bíblico, que crearon sus leyes bajo la Biblia y que cuando hicieron sus leyes se esforzaban en honrar a Dios. Hoy usted puede darse cuenta en que en ese país ya no dicen feliz Navidad, o el gobierno ya no tiene como la Navidad considerada, sino dicen felices fiestas. Porque hay algo, hermanos, que el diablo quiere opacar, y algo que el diablo quiere opacar es que olvidemos el suceso o la profecía del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Déjame decirte, cada vez hay menos personas que relacionan la Navidad con Jesús. Y cada vez hay más personas que relacionan la Navidad con dulces, con regalos, con pasar vacaciones. Pero eso no es la Navidad. Cada uno de nosotros, hermanos, debemos de saber qué es la Navidad, y debemos de saber que la Navidad tiene que ver con Cristo. Pero la verdadera Navidad, hermano, está relacionada, o debería de estar, con nuestro Salvador. Hay una promesa en el libro de Isaías, y no solamente es una promesa, sino que habla de lo poderoso que es aquel que vendría a liberarnos. Isaías, en el capítulo 9, versículos 6 al 7, dice la Escritura de esta manera: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. Se llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta hora, Señor, por tu palabra. Te pedimos bendiga, Señor, este servicio. Señor, yo te ruego que cada uno de nosotros pueda, oh amado Padre, considerar lo que significa Navidad, Señor. Que podamos, Padre Celestial, en esta hora considerar en nuestros corazones las promesas que tú nos has dejado, Señor. Que tu Espíritu Santo sea hablándonos en esta noche, y no permitas que ningún espíritu de oposición venga a nosotros, sino solamente tu Espíritu Santo nos guíe. Te lo pedimos en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, y tu pueblo dice un fuerte amén. Este mensaje se llama el verdadero propósito, o el propósito de la Navidad, el propósito de la Navidad. Y quiero hablarle en primer lugar, la Navidad es una promesa de Dios. Lo que vemos en nuestro texto, hermanos, es una promesa que Dios le está haciendo a la humanidad. La promesa de que vendría un Salvador, y que sería, hermanos, en poder y gloria. En el libro de Isaías, capítulo 7, versículo 14, dice la Escritura: por tanto el Señor mismo os dará señal. He aquí, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que esto significa Dios con vosotros. Zacarías 9:9 dice la Escritura: alégrate mucho, hija de Sión,
Da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde, cabalgando sobre su asno, sobre un pollino, hijo de asna. Miqueas 5:2 dice: pero tú, Belén Efrata, pequeña para entrar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Esto nos está hablando, hermanos, el Antiguo Testamento acerca de nuestro Señor Jesucristo. El ser humano, hermanos, cuando fue creado a la imagen y semejanza de nuestro Dios, con el propósito de vivir una vida plena, una vida santa, una vida perfecta. Pero como todos sabemos, los primeros hombres, Adán y Eva, pecaron, y con todo esto entró el pecado a toda la humanidad. Y hoy, hermanos, usted y yo somos solamente justificados por Cristo. Pero cuando Adán y Eva pecaron, inmediatamente Dios también dio una solución para que no se perdiera el ser humano, sino que a pesar de que nosotros fallamos como seres humanos, Dios, hermanos, nos dio el regalo de su Hijo Jesucristo. Dios nos habló por medio de los profetas y nos prometió a un rey, y habló de cómo vendría. Y la promesa, hermanos, se cumplió. Usted puede leer ahí en el libro de Lucas capítulo 2, y vamos a leer del 1 al 7. Lucas capítulo 2 del 1 al 7 dice la palabra de Dios: aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria, e iban todos para ser empadronados, cada uno en su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María, su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Aquí lo que estamos viendo, hermanos, es la realización de la promesa que Dios nos había dado, que Dios le había dado a la humanidad. Y esto es lo que los cristianos debemos celebrar: el cumplimiento de una promesa. ¿Cuántos me escuchan? Porque dice nuestro texto que un hijo nos es dado. Dice la palabra de Dios ahí en nuestro texto: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado. Algo que debemos de considerar es que esto es exclusivamente para nosotros. A causa de nuestro pecado tenía que ser sacrificado nuestro Señor Jesucristo. Y dice: y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Estos son los nombres que le da la Escritura a nuestro Señor Jesucristo. Y este es el verdadero propósito de la Navidad: conocer al Salvador y vivir como a Él le agrada. La Navidad, hermanos, debe de conectarnos con Cristo. Es gracias a que Jesús vino a morir por nosotros, gracias a eso, en que usted y yo podemos ser salvos. Eso es lo que debemos de considerar en cada Navidad. Hubo un inicio, hubo una promesa, se cumplió. Y cuando se cumple una promesa, usted y yo debemos de celebrarla. Pero también tenemos promesas más adelante, que así como se cumplieron las primeras, se cumplirán las postreras. ¿Cuántos dicen amén? Pero necesitamos conocer a ese Salvador. Mira, aunque todos los cristianos alrededor del mundo dicen conocer a Jesucristo o hablan de Jesucristo, muy pocos lo conocen en realidad y no hablan del mismo.
Mira, cuando tú hablas con algunas personas te das cuenta que ellos creen en un Cristo diferente y no del cual habla la Biblia. Y hay que tener cuidado, hermanos, porque muchas veces podemos estar adorando algo que no es nuestro Dios verdadero, algo que pudiera estar erróneo teológicamente y nuestro entendimiento, hermanos, no pudiera acercarse a nuestro Dios. Déjeme decirle, mucha gente quiere celebrar el nacimiento del Señor Jesús sin saber quién realmente es Jesús. Desde el nacimiento del Señor, la gente ha confundido, obviamente por obra del enemigo, la identidad de nuestro Señor Jesucristo. Y el diablo, desde que se dio la promesa, el diablo estuvo muy atento a ello, atacando a que las personas ignoraran las promesas de la venida del Salvador. Déjame decirte, nuestro Señor Jesucristo no es como lo hacen ver algunas otras personas. Ahora, el Señor Jesucristo de la Biblia no es el mismo Jesús que predican o del cual hablan los mormones. Ellos dicen que el Señor Jesucristo fue creado. La Biblia dice que Él no fue creado. Ellos dicen que Dios creó primero a Satanás, que era su hijo, y que después se rebeló y Dios tuvo que hacerse otro hijo porque el primero le salió mal, y que Jesús y el diablo son hermanos. Este no es el Jesucristo de la Biblia. Ese es el Jesucristo que ellos adoran, es el Jesucristo que ellos sirven. E incluso ellos dicen, hermanos, que Jesucristo no fue concebido en pureza. Los mormones dicen que Dios bajó como un hombre y tuvo relaciones con María, y de ahí salió el Señor Jesucristo. Que el Señor los reprenda. ¿Cuántos me escuchan? Ahora, ellos están hablando de un Jesucristo que no fue concebido por obra del Espíritu Santo, sino que ellos hablan de un Jesucristo concebido por la carne. Y con esto ya hay mucha diferencia. Aunque ellos celebran Navidad, mis hermanos, aunque ellos tienen una idea de Jesucristo, ellos no pueden entender el propósito de Dios por el cual dio a su Hijo, porque ellos están desviados de los planes o de los propósitos divinos de Dios a causa de esa mentira. Tenemos otra secta enorme también que ha mentido acerca de la esencia o de lo poderoso que es nuestro Señor Jesucristo, y estos son los testigos. Ellos le sirven a un Jesús, hermanos, que es hombre, a un Jesús, hermanos, que no es Dios. Aunque la Biblia nos muestre en muchos textos quién es nuestro Señor Jesucristo, ellos simplemente no quieren escuchar. Por eso es que ellos no pueden ver un milagro, porque ellos no están viendo al Jesús del cual nos habla la palabra de Dios. En el libro de Juan capítulo 1 nos dice la palabra de Dios: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Usted sabe quién es el Verbo, ¿verdad? Usted sabe que el Verbo se hizo carne, que el Verbo vino a morir por nosotros. Dice la Escritura: en el principio el Verbo era el Verbo. Lo que está diciendo la Escritura, hermanos, es que el Señor Jesucristo es desde el principio. Y algo que nos debe sorprender, hermanos, es de que aunque ellos dicen que Jesús no es Dios, la Escritura dice que Él es Dios. Dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios. Y dice más adelante: y el Verbo era Dios. Lo que está diciendo, hermanos, es que el Señor Jesucristo está desde el principio, está con nuestro Dios, y Él es Dios también. Y todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Esto es algo, hermanos, que no podemos ignorar. Nosotros le servimos a un Señor Jesucristo que es Dios. Por eso dice la palabra del Señor, hermanos, que Él, siendo como Dios, no se aferró a la deidad, sino que vino y se humilló. ¿Cuántos me escuchan? Vino y se humilló, hermanos, y no tenía eso, hermanos, como algo a que aferrarse. Pero ellos, usted los ve, hermanos, que ellos no ven a Jesucristo como Dios. Y lo ven como algo, como un hombre
Algún día un hombre se atrevió a darme una explicación muy absurda. Todavía no entendía mucho esto como para a lo mejor decirle algo, pero una vez me decían: mira, el Señor Jesucristo fue como el chalán de Dios. Y así es como lo ven. Hay otra gente que han ido más allá. Y ellos han puesto a la Madre María como la mayor. Y se excusan, hermanos, diciendo: a ver, tú y tu mamá, ¿quién es mayor? ¿Quién respeta a quién? Ah, no, pues yo respeto a mi mamá. La Biblia dice que tenemos que honrar a los padres, así es que Jesús honra a la madre. Claro que sí la honra, pero no es la madre de Dios, porque Dios estaba desde el principio. ¿Cuántos me escuchan? Por eso hubo una mujer que incluso le dijo al Señor Jesucristo: benditos sean los pechos que te dieron de comer. ¿Por qué está diciendo esto? Imagínese una mujer, hermanos, abrazando a un niño y amamantándolo, y saber que ese niño fue el que con sus manos estaba creando el mundo y el universo. Es todo un misterio. Pero María en sus manos abrazó a aquel que la había formado a ella misma. ¿Sí me escucha? Ella estaba amamantando, cuidando, jugando, protegiéndolo, amándolo, o estaba amando, protegiendo y jugando con el Creador, porque Él es hijo del Creador. Y dice Juan que por Él, por el Señor Jesucristo, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Dice la Escritura en el libro de Juan, capítulo 1, versículo 3: todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecerán contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por Él. Testimonio de la luz. ¿Cuál luz? El Señor Jesucristo. Y esto es, hermanos, lo que cada uno de nosotros debe considerar. ¿Qué celebramos en Navidad? Ahora, la Navidad, la palabra Navidad viene del latín nativitas, que significa nacimiento. Pero no es como tal que usted puede ver la representación de muchos que a veces ponen un pequeño pesebre y usted se acerca ahí muy nice, y uno pudiera decir: bueno, pues ¿cuál era el problema? Hay mucho que le falta ese pesebre. Usted puede ir a un establo, acostarse un ratito ahí, y va a ver que no es lo mismo de lo que tratan de representar. Ahora, algo maravilloso, hermanos, que podemos ver en esto es de que la Navidad debe de ser celebrada, hermanos, pensando también en lo que se celebra en Semana Santa. Porque la Navidad, hermanos, está conectada con el sacrificio del Señor Jesucristo. Eso nunca debemos de olvidarlo. No podemos celebrar Navidad si olvidamos la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí me escucha? Job capítulo 19, versículo 25 dice: yo sé que mi Redentor vive, y que al final triunfará sobre la muerte. Primera de Juan 2:2: Él es el sacrificio por el perdón de nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino por todos los del mundo. Así es que la Navidad, hermanos, para nosotros los cristianos debe de ser un recordatorio de lo que Dios ha prometido. La Navidad no tiene que ser un momento solamente de melancolía porque de niños pasamos buenos tiempos o porque nos trae recuerdos. No, la Navidad en el cristianismo tiene que ser la consideración de una promesa que nos da el Señor, y también ahí vemos una realización, y posteriormente, hermanos, vemos el sacrificio en la cruz del Calvario de nuestro Señor Jesucristo por causa de nosotros. Mire, la religión te pone a un niño ahí en un pesebre, y ellos siguen creyendo en Jesús como un niño. ¿Por qué? Porque el diablo
sabe que si alguien le cree al Jesucristo que está sentado a la diestra del Padre con poder y gloria, el diablo está derrotado. Eso lo sabe el diablo. Por eso es que a mucha gente les roba algo del Señor Jesucristo. Por eso es que hoy en día usted ve religiones que si tocas las campanitas, que si cuando estás orando subes el pie, que si haces esto, rituales para llamar la atención de Dios. ¿Por qué hace eso el diablo? Porque el diablo desea que la gente busque un Cristo equivocado. El diablo no quiere, hermanos, que nosotros conozcamos al verdadero Jesús, aquel que está a la diestra del Padre con poder y gloria, aquel que no necesitas hacer rituales, aquel que necesitas rendirle tu corazón. Eso es lo que necesitamos, pertenecerle a Él. Por eso Juan dice la palabra de Dios, que todo aquel que lo recibe, dice, pasa a ser hijo de Dios. Versículo 12 de Juan 1. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Esto es algo, hermanos, que debemos de recordar cada Navidad. Y nos debe de recordar, hermanos, que nuestro Señor Jesucristo nació con un propósito aquí en la tierra. Pero cuando decimos que nació aquí en la tierra, no estamos pensando que Él ahí comenzó a vivir. Debemos de recordar que Él es desde el principio, pero que Él se hizo carne, dejó la deidad para venirse a ser hombre y padecer por nosotros. Así es que este es el verdadero propósito de la Navidad o la de celebración cristiana como Navidad, aunque no sabemos cuándo fue la fecha, cuándo nació, cómo nació. Si era güerito, era moreno, no sabemos muchas cosas, hermanos, pero lo único que sabemos o lo que nos importa saber es que Él vino a rescatarnos del infierno. Y eso es lo más importante, que nos vino a rescatar. Y por eso le vuelvo a repetir, la Navidad tiene que estar conectada con aquel acto en la cruz. Si nosotros no consideramos a Jesucristo en la cruz, déjeme decirle, solamente se va usted a quedar como aquella religión, viendo a un niño en un pesebre y no realizando el propósito de Dios. Porque el propósito de Dios no era que usted y yo adoráramos a un niño. El propósito de Dios es que usted y yo entendiéramos que Jesucristo nuestro Señor fue a la cruz del Calvario para pagar por nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Este es el verdadero propósito. Y no podemos ignorar, si necesitamos celebrar la Navidad, hermanos, es bueno recordar que nació, es bueno recordar o imaginarnos cómo padeció, hacer la representación a lo mejor de un nacimiento, la representación de cómo batalló María y José. Pero el punto principal de la Navidad es la promesa que Dios había dado y que la cumplió. Y esto es algo que nos debe ayudar, porque Él prometió un Salvador y lo dio. Ahora, cuando usted celebra la Navidad, debe de recordar también que Él nos ha prometido bendición, nos ha prometido rescate, nos ha prometido muchas cosas el Señor. Y algo que debemos de recordar en la Navidad es de que lo que Dios promete lo cumple. Así es que Navidad, hermanos, no debe de ser algo ignorado por nosotros los cristianos, sino todo lo contrario. Cada vez que alguna persona le diga, es que eso de celebrar Navidad es esto, es aquello, lo que usted tiene que hacer, mi hermana, mi hermano, es decir, mi Navidad es recordar que mi Jesús vino a morir por nosotros, que dio su vida por cada uno de nosotros para el perdón de los pecados. Y es por medio, hermanos, de ese sacrificio que usted y yo podemos obtener el perdón. Es por medio de nuestro Señor Jesucristo que usted y yo podemos llegar al Padre, como dice Juan 14, en el capítulo 14. El mismo Señor Jesucristo está diciendo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por mí.
Ahora mismo Señor Jesucristo, hermanos, está hablando que todo aquel que no lo recibe, no recibe al Padre. Por eso le vuelvo a repetir, necesitamos estar con los ojos espirituales muy abiertos, porque el maligno quiere que la gente busque a un Cristo equivocado. Hay mucha gente que no le cabe en la cabeza que Jesucristo ya no está en una cruz. Les gusta ver a un Jesucristo crucificado. Les encanta. Pero Jesucristo no está en una cruz. Él está sentado a la diestra del Padre con poder y gloria. Y está esperando el tiempo en que el Padre le diga: ve por nuestro pueblo. Y en ese momento el Señor descenderá, y dice la palabra de Dios que todos aquellos que murieron en Cristo serán levantados posteriormente, todos aquellos que todavía estemos vivos en ese momento. Y mucha gente no puede ver a Jesús de esa manera. Le vuelvo a repetir, aquellos que dicen que Jesús es hermano del diablo, ellos no creen en que Jesús sea divino. Y esto usted puede decir, pues es parte de la ignorancia, ¿no? Yo le puedo decir, eso es algo completamente diabólico. El decir que no hay divinidad en Jesucristo, ¿cómo puedes? ¿Sabes lo que les ha robado el diablo a ellos? Es que ellos no pueden arrodillarse creyendo en que Dios pueda obrar un milagro, porque Él, pues, no puede, no es divino, según ellos. Por el otro lado, aquellos que dicen que Jesús no es Dios y que solamente es el trabajador. Tú no puedes hablar con un trabajador igual que con un patrón. Mas sin en cambio el Señor Jesucristo dijo: el que me menosprecia a mí o me desprecia a mí, está despreciando al Padre. Cuando aquel discípulo le dijo: Señor, muéstranos al Padre y creeremos. Y el Señor Jesucristo: tanto tiempo he estado con vosotros y me dicen que les muestre al Padre. El que me conoce a mí, dice el Señor Jesucristo, conoce al Padre. Y esa era la rabia de ellos. ¿Sabe por qué se molestaban los judíos cuando el Señor Jesucristo decía: vete, tus pecados son perdonados? Y esto es una evidencia de que Jesucristo es Dios. ¿Sabe por qué se molestaban? Porque el único que tiene poder para perdón de pecados es Dios. Así es que Jesús viene, toma ese papel y le decía a la gente: vete, tus pecados son perdonados. Y se molestaban los judíos, pero Él solamente estaba haciendo lo que era en realidad. Él es Dios. Él tiene la autoridad del Padre. Incluso el Padre le dice que todas las cosas le han sido dadas al Hijo, a nuestro Señor Jesucristo. Usted y yo hemos sido dados al Señor Jesucristo, le pertenecemos. Él nos compró con su sangre preciosa. Así es que, ¿quiere usted celebrar Navidad? No lo haga sin conocer quién es verdaderamente Jesús. Otros lo ven a lo mejor como Aladín, alguien que cuando tienes problemas te acercas y te saca de problemas y ya después ya lo olvidas. Hay mucha gente que ve a Jesucristo de una manera diferente a la Biblia. Y el plan de Dios es que usted lo podamos ver como Dios lo ve, como Dios lo puso. Dice nuestro texto: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero. Y fíjese lo que le dice la Escritura: Dios fuerte. Yo sé que eso ya se la cambiaron en sus Biblias de ellos. Padre eterno, príncipe de paz, lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Es Dios el que hace esto. ¿Cuántos escuchan? Así es que, hermano, es todo un misterio como el Señor Jesucristo, siendo creador, siendo alguien poderoso, siendo Dios, consintió estar en los brazos de una mujer, de un humano.
Pero eso nos muestra la humildad del Señor Jesucristo. Y por eso dice el texto de Miqueas: pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y tus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Este es nuestro Señor Jesucristo, pero está hablando incluso de un poblado muy insignificante. ¿Por qué? Porque Dios es humilde. Y porque Dios, hermanos, viene a ofrecerse por nosotros, o se vino a ofrecer por nosotros, fue a la cruz por nosotros, murió por nosotros y pagó el precio por nosotros. Y eso es, cuando alguien le pregunte por qué celebra Navidad, por eso celebramos Navidad, porque Dios nos prometió a un Salvador, y no solamente lo prometió, nos lo dio. Y no solamente nos lo dio, sino que ese Salvador dice que vendrá, y vendrá por su iglesia. Y lo que Él ha prometido lo cumplirá. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a inclinar nuestro rostro en esta noche, todo rostro inclinado.